Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete. 3, 2, 1. Buenas tardes, mis queridos amigos nicaragüenses. Bienvenidos al programa Una Hora con Álvaro Somoza. Este programa es referido como el Templo de la Verdad. Yo tengo el compromiso de desenmascarar las mentiras sandinistas, sobre todo del régimen Ortega Murillo. Es imperativo que lo hagamos para que la juventud aprenda la verdad. Antes de empezar, me gustaría permitirles recordarles que algo muy importante es que se suscriban al programa en YouTube Una Hora con Álvaro Somoza. Por favor, háganlo ahora mismo, no les toma más de 5 segundos y no les cuesta un centavo. Además es totalmente privado y secreto. Por favor, suscríbanse. Recuerden que entre más gente se suscriba, los algoritmos de YouTube los manda a más personas el programa. Así que, por favor, ayúdenme en esto. Este segmento se titula Una interesante versión del escrito de Michael McEwen. Les tengo que dar un poquito de historia aquí. Alguien me envió un escrito de este señor Michael McEwen que me dejó bastante impresionado por lo inteligente que lo hizo. Entonces yo decidí agarrar el concepto del señor McEwen y primero traducirlo al español y cambiar el tópico, pero la idea del escrito es de él. Yo solo estoy ajustándolo a la historia de Nicaragua. Y aquí les va. ¿Se han puesto a pensar por qué los sandinistas odian tanto a los Somoza? La verdad puede ser muy dura de escuchar, pero yo creo que lo debemos de pensar con mucha calma y pensarlo bien. No es como si que los 3 Somoza estuvieran vivos. Estamos hablando de que no paran de hablar de gente que murió hace más de 40 años. Entonces, ¿por qué los ataques hechos por personas relativamente ignorantes en nuestra historia, sobre todo en el siglo XX? ¿Por qué tanta obsesión tan desmedida, llena de desinformación, sobre todo 45 años después de que el sandinismo se robó el poder a la fuerza? En mi opinión, este odio no se trata de los Somoza, se trata de los que los Somoza representan para el pueblo de Nicaragua. Quizás mucha gente ya ha fallecido y no son testigos de esos años. Yo que nací en el año 52 tengo 73 años, o sea que alguien que nació en 40 ya está bastante maduro, si no fallecido. Entonces, mucha de esa gente ya no existe. Pero los descendientes, todavía yo escucho jóvenes que dicen, mi abuelita me decía, mi abuelito me contaba. Entonces, eso es el verdadero resentimiento del sandinismo, que no pueden decirlo de ellos. Quizás a muchos no les guste esa realidad, pero los sandinistas no odian tanto a los Somoza. Yo soy prueba de eso. Viví en Nicaragua 5 meses en 1990, recién perdieron el poder y jamás me hicieron daño. Me andaban siguiendo, me estaban vigilando, me estaban viendo mis movimientos y yo tampoco andaba
en ninguna actividad ilícita. Pues yo andaba buscando establecer el reclamo de los bienes de mi madre, y como andaban la mayor parte de la gente que estaba en ese momento llegando a Nicaragua. Tuve 5 meses y yo sé que me seguían. Ahí andaba uno o varios piches detrás de mí. Viví luego 20 años en Nicaragua, de 2001 a 2021. Y aunque tuve algunos momentos difíciles con uno que otro policía, no era por el nombre, sino que porque eran mañosos, querían extorsionarme dinero. No creo que el verdadero odio del sandinismo como entidad es en contra de los Somoza. Piensen lo que les voy a decir, por favor. El verdadero odio y ofuscación del sandinismo es en contra de ustedes, en contra del pueblo nicaragüense. Pues que los Somoza ya no existen, tienen 45 años de no existir. El somocismo ya no existe en Nicaragua. Sin embargo, no paran de hablar y llenarse la boca del odio de eso. No es contra mi papá o mi tío o mi abuelo. Es contra ustedes, los nicaragüenses. ¿Saben por qué? Porque nosotros, los nicaragüenses, tenemos creencias ajenas a la de ellos. Nuestra moral es diferente a la de ellos. Nuestro afán de ser libres y, por supuesto, nuestra fe cristiana. Todas esas cosas hieren al sandinismo. Los nicaragüenses siempre eligieron a los Somoza. No hay todo ese cuento de que nos robamos las elecciones. ¿Cuándo va a parar de decirlo y probar? Aquí están. Cuando los sandinistas se han robado las elecciones, nosotros hemos proveído pruebas de cómo hacen el ratón loco, cómo votan boletas ya firmadas, las tiran, las hemos encontrado en cauces y en la basura. Nosotros sabemos evidencia, pero el sandinismo no tiene eso de las elecciones de los Somoza. Fueron desde 1929, del Espino Negro, el Pacto del Espino Negro, hasta 1959. Hubo 50 años de liberalismo. Los Somoza, los 3 Somozas, participaron en esos 50 años, como lo hicieron muchos otros. El Partido Liberal Nacionalista, sobre todo encabezado por los 3 Somoza, le resolvieron a los nicaragüenses, le resolvieron como nunca antes ni nunca después a los nicaragüenses. Los Somozas modernizaron Nicaragua, impulsaron el desarrollo, trajeron la paz. ¿Se acuerdan que antes vivían peleándose los cachurecos con los liberales? Bueno, la Guardia Nacional puso un alto a eso. Se acabó el abigato, se acabó la robadera de ganado, la robadera de casa, se acabó y empezamos a trabajar hacia la modernidad. Establecieron el progreso social, las leyes que se pasaron. Ya no se diga el progreso económico durante todos esos 50 años. Sin embargo, a través de esos 50 años, del mando del Partido Liberal en el siglo XX, los nicaragüenses no querían un cambio, porque estaban siendo resueltos sus problemas. Por eso votaban por el candidato del Partido Liberal. No era porque nos robamos las elecciones. Todo ese cuento chino de la oposición. Fueron los nicaragüenses quienes eligieron a los 3 Somoza. Quedemos claros de una realidad. Los Somoza no hicieron todo lo que lograron hacer en esos 50 años en un vacío de la nada. Ellos actuaban reflejando el deseo de los nicaragüenses. Los Somozas le dieron voz
a cientos de miles de gente humilde, gente pobre, gente marginada, gente traicionada y abusada por grandes terratenientes y empresarios de la época. Sobre todo conservadores, quienes los silenciaban. Para muchas de esas personas, muchos de esos nicaragüenses, que eran terratenientes o empresarios, creían que bastaba darle trabajo a un obrero, a un campesino. No había que preocuparse ni considerar los derechos de esos seres humanos. Ahí es donde viene el principio del cambio, que fue, le guste o no a los sandinistas, iniciados por el general Anastasio Somoza García, mi abuelo. Y él inició el trabajo de cambiar la situación del trabajador nicaragüense. Ahí es donde se creó la famosa la Casa del Obrero. Se creó la ley del Código del Trabajo. Somoza le dio el voto a la mujer nicaragüense, que antes no podía votar. Entre muchos de los avances sociales de su época, el viejo Tacho hizo muchísimo. Cambió el sistema del gobierno de tener a extranjeros manejando la aduana. Empresas norteamericanas manejaban nuestra banca. No existía el Banco Central hasta que mi padre lo hizo en los años 50. Mi padre, cuando llegó a la presidencia, enriqueció el Código del Trabajo pasando la ley del salario mínimo, el pago del séptimo día, que el trabajador descansaba, pero se le pagaba. En derecho, el derecho a hacer sindicatos laborales, ley que pasó don Luis Somoza, y por supuesto el seguro social. Luego vino el doctor Schick, después vino el doctor Lorenzo Guerrero y después vino don Anastasio Somoza de Baile, que también hizo muchísimos adelantos. La creación de las colonias agrícolas como Nueva Guinea. Vean ahora lo que es Nueva Guinea. Y habían planes para hacer 3 o 4 más. ¿Qué les parece los centros de acopio? 99, que Pedro Joaquín Chamorro le decían los paniquines. 99 centros de acopio para que los agricultores no tuvieran que salir de sus municipios para entregar sus granos básicos al INSEI. Se los pesaban, les daban su ticket de peso, se iban al Banco Nacional y les pagaban por ese grano, sin salir de su municipio. Vayan a ver ahora lo que tienen que hacer. Eso eventualmente promovió la idea que Nicaragua era el granero de Centroamérica. No había hambre. ¿Cómo es posible que 45 años después, 45 años, dentro de los cuales 30 han sido en 2 épocas del sandinismo, el pueblo esté tan hambriento y tan pobre como lo está? Tal es así que muchísima gente, te estoy hablando en los miles de personas, solo en Managua, hombres, mujeres, niños, tengan que andar encima de la chureca, de la basura que se bota en Managua, en la chureca, recogiendo pedazos de comida. Ellos no saben si esa comida está podrida o no, pero el hambre los hace hacer eso. Esa es una vergüenza. Eso es un crimen y define lo que es el sandinismo. Tanto se llenaron la boca de hacer las cosas por el pueblo. 45 años después la gente está comiendo de la basura. Esas son las verdaderas diferencias entre el Partido Liberal Nacionalista de la época y el sandinismo de ahora. Por esa gran diferencia, no es que los sandinistas
odian a los Somoza, es que los sandinistas envidian los logros del Partido Liberal con los tres Somoza. Incluso a pesar de sus errores, que ustedes saben que yo aquí claramente les digo que los tres Somoza, unos más que otros, otros menos que otros, hicieron errores y cosas indebidas. Eran seres humanos, no eran santos, pero lograron adelantar a Nicaragua más que cualquier otro grupo político en su historia. Como dije antes, ni el Partido Liberal ni los Somoza hicieron esas cosas en un vacío, de la nada. Hicieron todo lo que hicieron como reflejo de los deseos del pueblo, que pedían paz, que pedían adelantos, que pedían hogares, que pedían carreteras. Se hicieron hospitales, se hicieron escuelas, se hicieron carreteras, tanto de penetración como pavimentada. En solo la entrada del general Somoza García se hizo la carretera panamericana en los años 40, pavimentada. Programas de desarrollo, hospitales por todo el país, en Estelí, en León, en Chinandega, en todos lados habían hospitales. Esos hechos reflejan el deseo del pueblo, que por su limitada educación en esa época no sabían cómo resolver sus necesidades. Lo que hacían era montarle una guerra al partido que estaba al mando. Los Somozas y el Partido Liberal le dieron una voz al pueblo nicaragüense. No los exilaron, no los encarcelaron por miles, no los asesinaron como hicieron en 2018 o cuando tomaron el poder, que mataban sin ninguna discreción a quien fuera, había sido militar o estuvo a favor del Partido Liberal. Si se les metía en el camino, se lo volaban. Ese fue el sandinismo. Por eso es que el pueblo los detesta y por eso es que el sandinismo habla mal de nosotros. Nos usan de excusa. Tanto odio que todavía expresan es verdaderamente una envidia. Porque al fin del día, en 30 años de estar en el poder, en 2 diferentes décadas, ellos no solo no le resolvieron al pueblo, sino que empobrecieron como nunca a la sociedad nicaragüense. Encarcelaron y asesinaron a miles y han exilado a más de 2 millones de nicaragüenses. No se traguen el cuento de que los Somoza eran dictadores. Por supuesto que hubo abusos e injusticias, nadie lo niega, pero los adelantos que hubo sobrepasaron cualquier posible negatividad que hubo en la época. Y dicho sea de paso, injusticias y corrupción las hay en todos los gobiernos del mundo. No se dejen embaucar en el cuento de que esa fue lo que representó el somocismo o el Partido Liberal. Mentira. Ahí está la historia escrita, plasmada. Vayan a estudiarla y van a ver cuando el sandinismo ha puesto un crecimiento del PIB del 10% consecutivo por 3 años seguidos, o por 15 años un promedio del 6.2%. La verdad es que tenemos que balancear nuestro juicio y no caer en la ofuscación. La verdad es que ustedes, el pueblo contento, libre y en paz, son una amenaza para el poder del sandinismo. Una amenaza a sus egoísmos y sus filosofías nefastas. El sandinismo no cree que el hombre de a pie pueda decidir su futuro por sí mismo. Según el sandinismo, esa es la filosofía del débil. Tienen que ser ellos, los sandinistas, quienes deciden
qué es lo bueno y qué es lo malo para el pueblo. ¿Quieren pruebas? Vean lo que han hecho desde 2018. Se eliminaron todos los partidos políticos en la asamblea y ahora hay unos 4 partidos que son absolutamente chicheñol del sandinismo y el partido sandinista. No hay una división de poderes, no hay una discusión. El Carmen lo inventa y, como le decían antes, la chanchera lo aprueba. Es una vergüenza. Encarcelan a obispos por dar sermones los domingos. Silenciar a sacerdotes durante el sermón dominical y chequear lo que van a decir es contra la ley. Cerrar universidades. En fin, el sandinismo está queriendo redefinir lo que nosotros deberíamos considerar nuestra moral. No la nuestra, la que ellos creen que es nuestra moral. Nos quieren meter sus valores como nuestros. Es por eso que el sandinismo exila a cientos de miles de su propio país y le quita a la ciudadanía, a los que con nuestras voces protestamos. ¿Saben qué? El que nos tiene miedo, nos odia, por eso es el sandinismo. Entre más miedo nos tenga, más dictatorial se pone. No se los tengo que poner difícil, solo vean lo que han hecho con la Constitución, lo que han hecho con las elecciones, con los partidos políticos, con la separación de los poderes del Estado, la falta de independencia en la Asamblea, ya no se diga en el Poder Judicial, que lo han hecho una vulgaridad, la creación de cuerpos de paramilitares armados por el mismo ejército o la policía, como fuerza de choque contra la ciudadanía, contra el pueblo. En fin, todas esas cosas son la forma como yo les puedo probar mi punto, porque están haciéndole eso al pueblo hoy en día porque le tienen horror, le tienen miedo a la libertad. El somocismo no. Se tomaba el riesgo de abrir las elecciones, de crear leyes que beneficiaban a la gente. El somocismo ya no existe, el Partido Liberal Nacionalista ya no existe. Tampoco los 3 Somozas, fallecieron hace más de 4 décadas. Entonces me pregunto, ¿por qué tanto odio con lo que ya no existe? La respuesta es bien sencilla. No tienen otro palo en que ahorcarse porque no pueden criticarse ellos mismos. Ese odio no es contra mi familia, es contra el pueblo por haber apoyado al Partido Liberal y a los 3 Somozas, beneficiándose social, política y económicamente. El odio del sandinismo es envidia, es celos contra ustedes, el pueblo nicaragüense. A nosotros nos usan de excusa. ¿Ustedes creen que cuando Rosario Murillo y Daniel Ortega dieron la orden de asesinar a 18 seres humanos inocentes e indefensos, ahí por la catedral y la rotonda Rubén Darío, el Día de las Madres, que reunimos más de 450,000 personas en esa marcha en 2018? Ese fue un ataque contra los Somozas. Por favor, ese es un ataque contra el pueblo. No, señores, esos asesinatos fueron contra el hombre de a pie, que marchaba en solidaridad con las Madres de Abril. Si el odio fuera contra los Somoza, ¿por qué la dictadura la agarra contra el pueblo? ¿Me explico?
Yo vivía en Nicaragua hasta febrero de 2018. Mentira, de 2021. Ahí vivía en Nicaragua. Pasé el COVID todo en Nicaragua. Sin embargo, echaron los paramilitares contra el puro pueblo en 2018. Yo estaba ahí, yo lo vi. El reconocido MRS y mañoso, dicho sea de paso, Luciano García Mejía, un chiquitín enano así, que vive en Costa Rica. Ese es uno de los que se aprovecha o se aprovechó de los 158 millones que dio el AID a través del IRI. ¿Y saben qué? De todo ese dinero, este payaso no le dio un centavo a los cientos de miles de valientes tranqueros que se refugiaron en Costa Rica. Más de 200,000. Ese mañosín es uno de los que vociferan contra los Somoza. Y lo más divertido es que dice todas esas sandeces sin haber vivido como adulto ningún periodo del Partido Liberal. Habiendo nacido, este debe haber nacido por ahí de 67, 68, por ahí, esa época. Ya mi padre había fallecido. No tiene el menor conocimiento histórico que a él le consten. Él repite de los 50 años del gobierno liberal o de los gobiernos de los tres Somozas, porque era un mocoso cuando la revolución en los 70. Ese muchachito es una repetidora. Lo único que sabe es lo que le ponen enfrente y él lo lee. No le consta nada de lo que dice, nada. No vivía en esa época. Ese es el típico sandinista que habla porque Dios le dio una lengua. Y a base de desinformación le miente al pueblo publicándolo en la prensa para que los MRS se sientan bien que hablan mal de los Somoza, para justificar la barbarie que sus amigos MRS cuando eran orteguistas le hicieron al pueblo en los 80. Este mocoso que se dice ser demócrata es un MRS. Todos esos mañosos usan a los Somozas de excusa porque al fin del día ellos, y no los Somoza, son los verdaderos corruptos, los verdaderos fracasados y los verdaderos criminales. Los logros del Partido Liberal, encabezado por mucha gente, entre ellos 3 de los Somoza, ahí están. Y no los pueden esconder. ¿Cómo vas a esconder el seguro social? ¿Cómo vas a esconder el salario mínimo? ¿Cómo vas a esconder la integración centroamericana? Ahí está el BESIE, de lo que ellos se llenan las bolsas de plata. ¿Cómo vas a esconder el Banco Central? ¿Cómo vas a esconder lo que se hizo con el INVI, el Instituto de la Vivienda, que le dio miles de hogares a nicaragüenses? ¿Cómo lo vas a esconder? La única forma es contando mentiras, que eventualmente se vuelve la desinformación que inventaron los comunistas. Jamás han podido destruir lo que se hizo. Por supuesto, le cambian el nombre. El aeropuerto Las Mercedes, ahora se llama Sandino. Es lo único que saben hacer, cambiar nombre de las cosas. No tienen prueba ni fundación de ninguna de las acusaciones. En el fondo de sus corazones, los sandinistas MRS detestan los valores cristianos que profesamos como nicaragüenses. Todos los sandinistas, miren lo que les voy a decir, todititos los sandinistas que estaban al mando de Nicaragua en 1990, cuando la Contra los vapuleó, todo eso, sin excepción alguna, todos son piñateros, se robaron propiedades privadas, fincas, casas, carros, negocios, terrenos, etcétera, etcétera. Pero tienen la calaña hoy en día de hablar de mi familia, 45 años después que ya no existen.
Alguien como Luis Carrión, el cabecilla hoy en día, me dicen, de los MRS. Luis Carrión es un sandinista que trabajó en el Ministerio del Interior. Se voló gente que dio miedo. Un resentido que yo estudié con él en el pedagógico. Era calladito, todo abuchinado. Resentido social. ¿Qué es lo que hizo Luis Carrión? Y eso que desciende de una familia pudiente. Tuvo la calaña, el cinismo de robarse la casa de la familia de don Denis y doña Telma Gallo. Y de sus hijos, porque ellos ya fallecieron. Quisiera cualquier sandinista llegarle al tobillo a don Denis Gallo. Yo lo conocí muy bien, era mi amigo, aunque era mucho mayor que yo, me llamaba y platicábamos. Un hombre con una gran capacidad intelectual, honradez y capacidad de trabajo como poco, y vino de abajo, le costó el sudor de su frente todo lo que hizo en su vida. ¿Qué es lo que hicieron los sandinistas? Lo persiguieron y lo mataron. Ese es lo que hace el sandinismo, asesinar las amenazas, aunque sigan hablando improperios de los Somoza. Todo lo que el sandinismo ha hecho desde antes de julio del 79 ha sido en contra del pueblo nicaragüense. Cueste lo que le cueste a la nación, el sandinismo está empecinado en destruir a Nicaragua, hacer todo el daño que puedan a los nicaragüenses y seguir culpando a los Somoza, por supuesto, y al Partido Liberal. Todo eso lo hacen mientras que ellos, la cúpula de estos criminales y sus borregos se enriquecen. Fíjense que se enriquecen más que los propios oligarcas que tanto atacaban y odiaban. Ahora son socios, algunos de ellos. Sin embargo, jamás nos van a poder silenciar, jamás nos podrán destruir. Y aunque les duela en el alma, les digo esta advertencia: escuchad, Danielito, y vos, hechicera del Carmen, este personaje, Álvaro Somoza, será un Somoza que te verá caer. Vamos a ver el sandinismo caer y vamos a volver a Nicaragua libre, en total democracia. Te lo garantizo. Llevarlo al banco y depositarlo. Muchísimas gracias por haberme escuchado el día de hoy y por favor compartan este programa, difundan la verdad y ya saben, jamás pierdan la esperanza. Que viva Nicaragua libre. Muy buenas tardes. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete.